Señoras y señores, muy buenas tardes. Vamos a comenzar. Hoy me toca presentar al conferenciante de turno, que como ven es José María Treviño, almirante de la Armada, director del área de cultura de la Real Liga Naval Española. Hoy le sustituyo en eso de presentar, porque presentarse a sí mismo haría feo, y es vocal de la Junta de Gobierno de la Real Liga Naval Española. Nos va a hablar sobre las diferencias que hay entre la guerra submarina o que hubo entre las guerras submarinas en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Y dicho esto, ya bien podría dejar el estrado, que es lo que seguramente le gustaría al presidente, porque ya todo lo demás ustedes ya conocen a Treviño, pero como el protocolo lo exige, pues les voy a meter el rollo. Ingresó en la Escuela Naval en el 1965, salió a Federal Avión en el 70. Es especialista en submarinos, dato importante para la conferencia de hoy. Y también es especialista en comunicaciones. Ha realizado otros cursos nacionales e internacionales, como fueron el curso de Guerra Naval en España, que es el curso de Estado Mayor, el curso de Estados Mayores Conjuntos, el curso de Defensa OTAN en Roma, que se llama NAVFECOL, y el curso de Inteligencia del Día en Washington. Entre los mandos que tuvo estuvo el de la Unidad de Buceadores de Medidas contra Minas, mandó el Dragaminas Odiel y el submarino Marsopa, la fragata Navarra y la flotilla de submarinos. O sea, mandó un submarino y estuvo de comandante de la flotilla de submarinos. Es que además, como él hizo el curso de submarinos, pues estuvo embarcado como oficial en submarinos en el S-35 Monturiol, en el S-34 Cosme García, en el S-61 Delfín y estuvo de segundo comandante en el Tonina. O sea que de submarinos sabe bastante. Luego fue comandante del grupo de proyección de la flota y comandante de la Fuerza Anfibia Hispano-Italiana como contraalmirante. Y también como contraalmirante fue director del gabinete técnico del ministro de Defensa y jefe de Estado Mayor de la flota. Como vicealmirante fue jefe de Estado Mayor conjunto del cuartel general operacional de la OTAN en Lisboa y como almirante fue el representante militar de España ante los comités militares de la OTAN y de la Unión Europea, y pasó a la reserva en abril del 2011 por cumplir el tiempo reglamentario de almirante. Y ahora, como decía aquel comentarista que se llamaba José María García, tocayo de él precisamente, el comentarista que decía, ojo al dato, porque él va a hablar de los submarinos, cómo es la diferencia de submarinos en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y como habrán dicho, él es especialista en submarinos. Embarcó en submarinos como oficial, ya le dije los nombres, fue segundo de otro submarino, fue comandante de otro submarino, el Marsopa, y mandó la flotilla de submarinos. Esos son datos importantísimos a la vista de lo que va a hablar. O sea que, como verán, José María Treviño, almirante de la Armada, se las sabe todas en submarinos por activo y por pasivo. Por activo, porque, ya ven, no salió de los submarinos, no sé cómo le tuvo tiempo para hacer otras cosas. Y en pasiva, porque esa es la principal cualidad de los submarinos, la pasiva, ahí, quieto, callado, ponerle la oreja y oír por los hidrófonos sin que se enteren que estás ahí, pegar el zambombazo y salir corriendo para atacar a otro. Y dicho esto, pues no quiero hacer de spoiler de nada, así que le dejo solo ante el peligro. Todo tuyo, José María. Muchas gracias, Marcelino. A mí cuando me preguntan por mi vida profesional, digo, yo he tenido tres etapas en mi vida. La primera etapa, el primer tercio lo pasé debajo del agua. El segundo tercio lo pasé estudiando. Y el tercer tercio lo pasé en el extranjero. Así de fácil el currículum. Muy bien. Me hace una gran ilusión poder contar o dar esta conferencia al respetable público, que muchas gracias por venir. Porque realmente el submarino para mí es el arma naval. Nosotros los submarinistas decimos que solamente hay dos tipos de barco, submarinos y blancos. Y es así. Si a mí me pillase una guerra a la mar, siempre preferiría estar en un submarino en el fondo, que no va a haber nadie, y ahora encima con las técnicas que hay, es casi imposible coger un submarino. Que no en un blanco que a lo mejor está a 200 millas, yo por satélite sé la posición de ese barco de superficie, le lanzo un misil a 200 millas y me lo cargo y el otro no se ha enterado dónde está el submarino. Y esa es la guerra de hoy día. De todas formas, hasta llegar aquí vamos a empezar desde el principio. Bien. El índice de la conferencia de hoy es así de sencilla. Los primeros submarinos, vamos a ver que esto no nació espontáneamente, sino con una serie de inventores, muy rápidamente. Luego la guerra del 14 y 18, el 14 fue el inicio, el 18 fue el final de la guerra submarina. Y ya pasamos
a la Segunda Guerra Mundial, hubo un periodo entre guerras que también contaré lo que se hizo, y ya tiene dos inicios, el 39, que es cuando entra a Europa, el 41, que es cuando entran los Estados Unidos, cuando es atacado después de Pearl Harbor, y tenemos una guerra en el Pacífico. Te voy a contar que realmente ha habido tres guerras. Ha habido la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial en el Atlántico y la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Como es mucha tela, intentaré, dado el tiempo que tenemos, en resumir sobre todo la guerra en el Pacífico, que fue ante todo muy parecida y menos interesante que la guerra en el Atlántico. Y por último, unas conclusiones. Aquí vemos los dos distintivos de la Marina alemana. Para mí, el alemán hace los mejores submarinos, los mejores coches, las mejores armas y alguna cosa más, pero sobre todo submarinos. A lo largo de su vida, los astilleros alemanes han construido más de 1.500 submarinos. A esa cifra no llega nadie. Y digo yo, algo habrán aprendido. En España no se han enterado. Bien, los primeros submarinos. El más antiguo de todos realmente no era el submarino, era una patata. Pero como es americana, pues está reflejada en todos los sitios. Se llama la Tortuga de Tartle. Un tal Bushnell decidió un día, en plena guerra de independencia de los Estados Unidos, pues hundir los buques de la Royal Navy, que ellos, la Marina independentista norteamericana, prácticamente no tenía barcos. Entonces dijeron, vamos a hundir los barcos. Y no es otra cosa que coger esa especie de huevo de madera, meterle un sargento de infantería, que son los que saben de la mar, dentro, y le coloca un berbiquí por fuera y la corriente se lo tenía que llevar hasta la fragata. Claro, pensar que con un berbiquí le iba a hacer un agujero a una fragata y luego meterle una carga explosiva, pues hay que saber muy poquito de la mar. Efectivamente, el pobre Ed Raleigh, que era como se llamaba este sargento de infantería, llega hasta la fragata Housatonic y de repente, horror, ve que el casco de la fragata está forrada de cobre. ¿Por qué? Porque en esa época había, y ahora, había un gusano que se llama el teredo, que es así de gordo, que se mete y pudre porque se come la madera. Entonces este hombre, pues listo, siguió remando porque encima la producción era por remo y se desapareció. Bueno, pues hay réplicas del Bushnell, de la tortuga de Bushnell por todos los lados. Parece que fue el panegírico. El segundo invento, pues, fue de un alemán, el Brand Taucher, o buceador del infierno, que fue a hacer las pruebas de mar en el pueblo de Hamburgo, se hundió. Y menos mal que tiene una escotilla y se escaparon. Ese fue el gran éxito. El tercer submarino era un submarino de guerra también, porque cuando se hace un submarino casi siempre es con motivos bélicos para hundir a alguien. El Hanley, lo hace un tal Hanley, lleva 6 personas dentro a remo. O sea, esto lo que hacía es que tenía una especie de manivela y movía el hélice a mano. Y claro, te iban a acabar sudando como locos. También la idea peregrina es que en la proa le ponen un botalón y en el botalón iba la carga explosiva. Y entonces se acercan a la fragata, ahí era la guerra entre sudistas y del norte. Este era sudista. Se acercan a la fragata del norte, de la Unión, y cuando llegan, toca con el botalón y explota. Y hunden a la fragata y se hunde el submarino. ¿Por qué se le ocurre poner una carga explosiva que está a 2 metros del casco? Y murieron todos como chinches, claro. Y por fin llegamos a Peral. De Peral se ha dicho muy poco y tiene muy pocos monumentos. O sea, un hombre solo hace un submarino perfecto en 1888. El primer submarino propulsado por electricidad de la historia. El primero. A partir de ahí le copiarían casi todos. Y este hombre inventa todo, el aparato de profundidades, el periscopio, cómo subir, cómo bajar. Algo increíble. Tuvo la mala suerte de encontrarse con un ministro de Marina impresentable, un tal Beranger, no Berenguer, Beranger, que le puso la proa. ¿Por qué le ponen la proa? Porque en esa época los marinos y los militares se podían presentar a diputados. Entonces, un sobrino de Beranger se presentaba en la circunscripción de Jerez por diputado en competición con Peral. Y se carga Peral. Así entonces dice que sí, que el proyecto está muy bien y tal, pero el siguiente Peral que se va a hacer ya no lo hace Peral. Y Peral dijo, ¿cómo? Que yo no voy a dirigir mi proyecto. Oiga, búsquese otro ingeniero. Y ahí se perdió la cosa. Tristemente, 10 años más tarde, 10 años, cuando estalla la guerra, Estados Unidos, éramos un optimista con España, pues el almirante Dewey, que era el que se cargó a la flota de Montojo en la bahía de Filipinas, dijo, si España hubiera tenido un solo submarino en Manila o en Santiago de Cuba, esto no hubiera pasado, porque era tal el pánico que se le tenía al submarino, porque no había nada en contra. Y es así. En España siempre se ha dicho, nadie es profeta en su tierra.
Me gustaría explicar un poco por encima lo que es un submarino para que veamos las dificultades y cómo entender la táctica de los comandantes. Hay que pensar que en un barco de guerra hay un comandante, un segundo y oficiales, pero en un submarino nada más que está el comandante, que es el que toma las decisiones, el que mira por el escopio, es el que hace los ataques. Entonces, no hay submarinos buenos o submarinos malos. Como dijo Napoleón, hay coroneles buenos, coroneles malos, comandantes buenos, comandantes malos. Submarino, lo vemos aquí, diseño que prácticamente no ha variado. Tiene un casco interior que es de acero, ahí están todos los equipos, y un casco exterior donde está el aire y el agua. A veces, cuando es monocasco, pues entonces los tanques de agua van dentro del submarino. Me gusta menos. Bien. ¿Qué hago yo entonces para hacer inmersión? Pues la parte que está en amarillo es el aire. Cuando abro las ventilaciones, que son unas válvulas, el aire se va y por abajo, por los Kingston, me entra el agua. Entonces yo cierro de nuevo las ventilaciones y estoy en inmersión. Y ya lo que hago es retocar el trimado. ¿Qué quiero subir? Pues entonces lo que hago es, con esto cerrado, tengo unas válvulas de aire de alta presión, normalmente 250 kilos, que lo meto a presión y entonces sale por abajo el agua. Así de sencillo. ¿A qué cota navega un submarino? Pues depende. Lo normal es, cuando estoy mirando por el periscopio, voy a cota periscópicas, he puesto cifras aproximadas, que están en torno a los 14 metros. Cuando estoy dando snorkel, es decir, estoy sacando un tubo para que me entre aire y a poder arrancar los diésel, estoy un poquito más alto, porque si estoy muy bajo, cada vez que me toca el agua, el snorkel, se cierra la válvula de admisión y me quedo sin aire. Bien. Luego hay una cota máxima operativa, que ahora están casi todos en 300 metros, pero en la Primera Guerra Mundial no se llegaba ni muchísimo menos, estaba entre 50 y 60 metros, porque era lo que aguantaba el casco. Ahora, como los aceros son mucho más fiables y mucho más conseguidos, pues aguantan bastante mal, sobre todo son elásticos, porque una cosa muy curiosa es que la gente no sabe que el casco del submarino se comprime. Cuando se hace la prueba de cota máxima de un submarino, la primera vez que baja, el astillero pone un cabo que va de banda a banda y está estirado. Cuando está en cota máxima, el cabo está así, porque se ha comprimido. Entonces, el casco permite un número de bajadas a cota máxima, o sea, no es infinito. ¿Por qué? Porque en un momento dado puede rajarse y puede quebrar, eso se sabe. Entonces, eso se coge, para que no ocurra, se coge un coeficiente de seguridad, que normalmente es 1,5, es decir, que si la cota máxima son 300 metros, puedo bajar a 450 metros, teóricamente, sin que pase nada. Pero si bajo 1 milímetro a 450 metros, la va a dejar clac y haga una implosión. Que es lo que le pasó, por ejemplo, o le ha pasado a varios submarinos. El submarino San Juan argentino, pues se perdió en 1.000 metros de profundidad. Ahí no se entera, hizo así y murieron todos automáticamente. Hay otra cota que no he puesto aquí, que es la cota de seguridad, porque yo cuando voy navegando en inmersión, uno de mis problemas es chocar con un barco de guerra. Entonces la cota de seguridad se establece en 50 metros. ¿Por qué? Porque no hay ningún barco mercante hoy día que tenga un calado de 50 metros. Entonces, cuando voy a salir a cota periscópica, que es una maniobra complicada y peligrosa porque puedo chocar con un barco arriba, lo que hago es que subo el submarino a 50 metros, me quedo ahí, se hace una escucha por todo el horizonte y si da libre el sonarista, subo a cota 12. Aún así, a veces hay colisiones. Hay colisiones y entra la Virgen del Carmen. Estando yo de comandante del submarino Mar Sopa, el submarino de los más modernos que teníamos, el Siroco, pues había salido a las 8 de la mañana para hacer un ejercicio. Normalmente nosotros, cuando salimos a las 8 de la mañana, a las 8 nos quedábamos a cota periscópica dando snorkel, cargando baterías. Pero el comandante había salido antes y carga baterías a las 7. Y a las 8 está cargado y se va para abajo otra vez. Sale el destructor para hacer el ejercicio, llama al submarino y el submarino no está. Estoy dando vueltas para arriba y para abajo, la gente se pone nerviosa cuando el submarino no puedes enlazar con él. Y el comandante dice, venga, son las 8 menos 5, vamos para arriba. ¿Algún contacto? Y el sonarista le dice, no, solamente un mercante, turbinas, alejándose. No era un mercante, sí eran turbinas y sí se alejaba. ¿Qué pasaba? Que el destructor pasó por encima, alejándose, y llegó un momento en que dio la vuelta. Da la vuelta, y entonces el bulbo del sonar enmascara el ruido de las hélices. No lo oye el sonarista y el comandante le dice al oficial de guardia, venga, pincha tú, pincha es, que saque el periscopio. Va para arriba y cuando hizo el periscopio, solamente al oficial de guardia le da tiempo a decir, cuida, al do, el destructor embiste al submarino, lo manda a 30 metros de profundidad. Felizmente, lo único que le destroza es la vela no está dentro del casco resistente y pudieron contarle.
Yo estaba ese día saliendo de dique y de repente veo que viene el 72 con toda la dotación en la cubierta, el periscopio totalmente tronchado, la vela destrozada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Esto fue lo que pasó. Nosotros perdimos un submarino en el año 47, famoso C4, con el Lepanto. Le pasó lo mismo, pero no tuvo suerte. Salieron para arriba. En aquella época los equipos de escucha no eran tan sofisticados como hoy, y el Lepanto lo cortó en dos. Bueno, es uno de los que hay con esto de las cotas. Bien, ¿qué es lo que ve el comandante? El comandante tiene que saber, para atacar un barco, vamos a ver a las guerras, tiene que saber el rumbo del barco. Hay que decir que en el año 14, el único cerebro, el único computador que había era el cerebro del comandante. Y el único sensor que había era el periscopio. Si yo, por ejemplo, voy navegando al norte y tengo el periscopio en la dirección de mi proa, veo este barco y dice ángulo de inclinación beta a bordo, rumbo 270, va hacia poniente. Así de fácil. Aquí es muy fácil porque lo tengo justo de través. Ya de 0 a 180 grados tengo que ir afinando. Si lo veo así, nunca me gusta ver un barco así porque viene hacia mí, y voy navegando también hacia el norte, está claro que el barco de guerra va navegando hacia el sur, beta 0. Bueno, pues entre 0, 90 y 180, el comandante debe tener un ojo que sea capaz de decir el rumbo del enemigo. El siguiente es la distancia. ¿A qué distancia está? Porque claro, yo que soy el oficial de torpedos, me tiene que dar el ángulo que le meto al giróscopo para que le pegue al blanco. La distancia. En esa época no existía el radar, pero sí existían los telémetros. Entonces aquí lo que llevo una especie de estadía y veo que hay una serie de divisiones y veo que este barco, el palo del barco, me ocupa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 divisiones. Yo debo tener una tablita para que me digan, esta fragata o este destructor tiene una altura de palo de 30 metros. Si ocupa 7 divisiones del periscopio, está a 1500 metros. Y así funcionaba. Entonces todo es el ojo del comandante y el periscopio. Ya sabemos los datos que tenía para hacer un ataque. Bien, el problema del periscopio es que se ve. Y esto fue la muerte de cantidad de submarinos en la Primera y Segunda Guerra Mundial. No solo se ve el periscopio, sino se ve lo que se llama la pluma, y la estela que dejo. Naturalmente esto es con mar llana. Si hay un maretón, si hay fuerte marejada, mar gruesa y tal, el periscopio no existe. Entonces a los submarinistas les encanta el mal tiempo. Primero porque el barco contra la inversión no se mueve ni la décima parte que estuviera arriba dando saltos. Pero con mar llana está perdido. Esto es lo que ve un comandante hoy día. De repente, de un vistazo, este radar me lo da todo. Pero en aquella época no tenían radar. Era el ojo y el periscopio. Había que creer en el submarino. Había mucha gente que no creía. Esto no sé qué, invento de locos y tal. Ya digo, el propio ministro de Marina, Beranger, se carga el mejor proyecto que había en el mundo en ese momento, que era el de Peral. Pero había el emperador de Alemania, el Kaiser Guillermo II, era un hombre que cuando leyó el libro del almirante Alfred Maham, que se llamaba Influencia del poder naval en la historia, y el problema de Alemania es que siempre tuvo, o Prusia también, un magnífico ejército, pero no tenía marina. Dijo, yo tengo que tener una marina para hacerle frente a mi enemigo, que es el Reino Unido. Y tiene un almirante von Tirpitz que le sigue en esas teorías y construye una marina impresionante. Dentro de esa marina impresionante, aparte de construir 30 acorazados, que luego le hacen frente a los ingleses en la famosa batalla de Jutlandia, donde ganan los alemanes, pero como ganaron los alemanes y los de la propaganda son los británicos, nadie se da cuenta. Pero claro, si yo le hundo a los ingleses 10 barcos y los ingleses hunden 5, ¿quién ha ganado? Si los ingleses tienen 10.000 bajas y yo tengo 4.000, ¿quién ha ganado? Está clarísimo. Entonces los ingleses inventaron de que había sido una victoria táctica alemana, pero estratégica británica, y salvaron el cuello. Bueno, esto es lo que hay. El caso es que se hace un programa submarino. Curiosamente, la herencia de Peral la recoge otro español, porque el submarino de Peral, ahora que están tan de moda los coches eléctricos, era como un coche eléctrico. ¿Coche eléctrico cómo funciona? Yo salgo de mi casa con la batería cargada, me doy una vuelta, voy a trabajar, vuelvo y por la noche lo enchufo otra vez. El Peral era así. Yo salía a navegar y cuando la batería estaba baja, volvía a salir la carraca, lo enchufaba y cargaba las baterías. Así era. Claro, esto es muy incómodo, sobre todo para un barco. Si estoy en mitad de la guerra, lejos, no puedo volver. El coche, el Tesla, es así. Yo vengo, tendré la autonomía que tiene, pero tengo que recargar. Y hubo un español que se llamaba Raimundo Lorenzo de Coeviley. Este era hijo de un francés que vio que se vivía mejor en España y se vino a Madrid. Y este es el ingeniero. Y entonces dijo, lo que tengo que hacer es poder cargar la batería a bordo. ¿Eso qué es? El coche híbrido. El coche híbrido es un coche que tiene baterías y tiene un motor térmico. Cuando la batería baja, automáticamente el motor térmico me pone a cargar la batería. Y eso sí funciona. Coche eléctrico, coche híbrido. Submarino eléctrico, submarino híbrido. Todos los submarinos son híbridos.
Bien, este, bueno, pues fue el U-1, y este U-1 se conserva perfectamente, los alemanes para eso son la repera, en el Deutsche Museum en Múnich. Está perfectamente. El primer submarino de la historia lo hizo un español. Bien, todo el mundo sabe que la guerra del 28 de julio del 14 ocurre porque Francisco Fernando, que era sobrino del emperador Francisco José, más conocido como el marido de Sisi, que tenía un único hijo, que se le fue un poco la pinza y se fue a la guerra de Sudáfrica y lo mataron. Entonces se quedó sin hijos y entonces Francisco Fernando pues, era el heredero. Y no se le ocurrió otra cosa que irse a dar una vuelta por Sarajevo. En ese momento el imperio austrohúngaro estaba bastante en declive. ¿Por qué? Porque era muy difícil mantener 6 naciones. Austríacos, húngaros, en fin, checos, en fin, prácticamente casi toda Europa está bajo la bota de Francisco José, que además ya era viejísimo. Total, lo matan y este hombre, voy a decir, cojan al tío que lo ha matado, que lo pescaron, que era un terrorista serbio llamado Gabriel Princi, me lo traen y lo descuartizan aquí delante de mí, le declara la guerra a Serbia. ¿Qué pasa? Que los serbios son eslavos y los eslavos que son rusos. Entonces, automáticamente el conflicto entra a Rusia. Al entrar Rusia, el Kaiser dice, soy sobrino del emperador de Austria, yo también entro. Y los ingleses, que ni iban ni venía, pero siempre les gusta tanto lo fregado, se meten también. Ya tenemos liada, Primera Guerra Mundial. Bien, aquí vemos cómo estaban distribuidas las fuerzas, Alemania, Austrohúngaro, Turquía. Curiosamente, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, todos estos imperios desaparecen. Ya no hay emperador alemán, ya no hay emperador austrohúngaro, ya no hay emperador turco y poco menos que casi no hay emperador británico. Este desaparece en la Segunda Guerra Mundial. Aquí en el mapa vemos que el problema de Alemania es que es una nación que para salir a la mar tiene que pasar por los estrechos daneses, controlados por los aliados, y para salir al Atlántico tiene que pasar delante del Reino Unido. Es decir, que están pillados. Arma ideal, el submarino. ¿Por qué? Porque nunca me van a ver. Aquí lo vemos con más detalle, vemos que las bases, ellos hacen una cosa muy buena, para no tener que salir por los estrechos daneses, Skagerrak, Kattegat y Sund, cuando se estudiaba en el bachillerato las cosas de memoria. A mí no se me ha olvidado. Entonces construye el canal de Kiel, y el canal de Kiel sale directamente al Mar del Norte. Pero al Mar del Norte tenemos la Home Fleet, toda la flota británica dispuesta a hundir todo lo que haya pabellón alemán. Bien, en ese año, cuando empieza la guerra, septiembre del 14, el Reino Unido tenía 74 submarinos y eso que no les gustaba nada, porque ellos, como tenían una gran flota de buque de superficie, no les gustaba nada que un enano pudiera hundirle un acorazado, como luego pasó. Francia, que era partidaria de la Jeune École, es decir, barcos pequeñitos mejor que barcos grandes, del almirante Hobbes, tenía 62 submarinos. Rusia, 48. Los Estados Unidos ni les iba ni venía, tenían 30 pues las moscas y tenían 10 en construcción. Alemania, curiosamente, era el que menos tenía 28. Eso sí, con 17 en construcción. Italia tenía 21, Italia siempre ha tenido buenos submarinos, Japón 13 y los austrohúngaros tenían 6, dicen, no tenían los submarinos. Pues el mar Adriático, por esa época, el mar Adriático estaba dentro del imperio austrohúngaro. Bien, los alemanes, pues rápidamente llegaron a construir 345 submarinos durante la guerra. Pero claro, no todos eran iguales. Tenía la clase U, que eran los primeros, que eran submarinos de unas 500 toneladas, los cruceros, que eran submarinos más grandes, los de adiestramiento, los costeros, los minadores, es decir, tenían un montón. Porque además tenían 6 astilleros, algunos de ellos funcionan todavía, Blommenfoss, Vulcan y tal, y construyendo submarinos como locos. Porque claro, esta gente construir 345 submarinos no es muy fácil, tengo que tener un montón de astilleros construyéndolo. Hay que decir que de ellos perdieron 224 en la mar. Este era el típico submarino alemán de comienzo de la guerra. Tenía 500 toneladas, prácticamente es muy parecido a lo que hay hoy día. Hoy día tiene mejores sensores y mejores armas, pero lo que es la concepción del casco no ha variado. Aquí vemos uno de los submarinos, vamos a llamarle comerciales, porque ellos necesitaban meter materias primas. Por ejemplo, les hacía falta caucho. Caucho había que traerlo de las islas orientales. Entonces, en este, el Deutschland, que era de 2000 y pico toneladas, pues me pedían meter a lo mejor 1000 toneladas de carga. Era curioso. De estos, nada más que hicieron 4 submarinos. En Kiel ya vemos las flotillas, aquí es la principal flota de la Marina alemana. La base naval es inmensa, sigue siendo hoy día el astillero que construye los submarinos alemanes y de exportación.
saliendo al mar, el Mar del Norte, había una isla, la isla de Heligoland, que le servía de base a los submarinos, porque es una isla pequeñita que está muy cerca de la costa, perfectamente artillada con artillería de costa, y le servía de refugio a los submarinos para poner submarinos de guardia ahí por si pasaba algún barco británico. Y ahora vamos a ver el héroe de la historia de la Primera Guerra Mundial, submarino U-9. Aquí vemos que lleva una chimenea a popa, porque claro, no sabía inventar el snorkel, entonces arrancaba los diésel para cargar las baterías y tenían que tener una chimenea para alargar el humo. Claro, para hacer inmersión era un número. Había que abatir la chimenea, había que cerrar, lógicamente, la escotilla correspondiente de escape. O sea, se tardaba un rato. No, ya veremos que en la Segunda Guerra Mundial un submarino hacía inmersión en 45 segundos. ¿Por qué? Porque si tardaba un minuto, lo normal era que el avión lo hundiese. Este no era así. Entonces, ¿qué hacía? Pues se iba de patrulla, arriaba todo y me quedaba sobre batería el tiempo que durase la batería. Era un submarino de 493 toneladas, o sea, muy pequeño, con una autonomía de 3.000 millas, tenía 22 hombres de dotación, 4 tubos a proa y 6 torpedos y un cañón de 105 milímetros. Hay que decir que por qué llevan en esa época cañón los submarinos, pues muy fácil, porque el cargo mío de torpedos eran 6, sin embargo, carga de artillería podía llevar 200. Entonces, yo soy en superficie, si voy a hundir a un mercante, no me hace falta largar un torpedo, lo hundo a cañonazos. Sin embargo, si voy a enfrentarme a un acorazado o un crucero, pues lo tengo que hacer con un torpedo porque no puede ser a superficie porque me destroza. Aquí en la cámara central era bastante limpia, nada que ver con los submarinos de ahora. Y el 22 de septiembre de 1914 yo lo considero la fecha de nacimiento del arma submarina como tal. Hasta ese momento los submarinos eran prácticamente más peligrosos para sus dotaciones porque se perdían muchos submarinos por averías que para el enemigo. Ese día los barcos de Su Majestad Británica Aboukir, Hope y Cressy, que eran 3 cruceros acorazados de 12.000 toneladas, pasaron a mejor vida. ¿Cómo fue el hecho? Pues eso tengo que explicarlo aquí. Otto Weddigen va navegando hacia el sur y de repente ve por su periscopio que hay 3 cruceros navegando en línea de frente sin hacer zigzag. Lo que yo contaba antes de cómo se calcula el rumbo, si de repente el barco que yo calculo su rumbo cae, pues tengo que repetir el problema otra vez a ver qué está pasando. Bueno, pues estos iban tranquilamente al Mar del Norte como si fuera un paseo dominical. Entonces él baja y hace la aproximación al crucero Aboukir, capitán de navío Drummond. O sea, estos son 1.000 metros, se acerca muchísimo, a 600 metros en inmersión, con el periscopio arreando, izando. Cuando está a 600 metros, le larga un torpedo y se lo carga. Entonces, el siguiente crucero, el HMS Hogue, el capitán de navío Nicholson, piensa que esta toca con una mina, en lugar de pensar que podía haber un submarino en la zona, ya que estamos enfrente de Alemania, y salir cortando, pues lo que hace es que este hombre se acerca, da una vuelta, se acerca, y Otto Weddigen, que no da crédito a sus ojos, da la vuelta, se lo encuentra ahí, si esto ha sido hay 25, hay 55, le larga 2 torpedos y lo hunde. Segundo crucero hundido. El tercero, que debía ser un poco retrasadillo, digo yo, en lugar de salir cortando, va en auxilio de los otros 2. Claro, Otto Weddigen decía, no es posible tanta tontería en la Royal Navy. Pues el tío coge, se da la vuelta por aquí y a las 7:20 le larga 3 torpedos. Uno no del blanco y 2 sí. Y lo hunde. Increíble. Y la gente no daba crédito. ¿Qué ocurre? Pues esto debió ser más o menos el panorama que había. Un barco, un crucero hundiéndose, la gente saltando, miles de muertos, el otro acercándose a recoger los náufragos, un tercero en lontananza y el submarino pues feliz. Naturalmente, cuando el U-9 acaba este ataque, que en 2 horas se carga 3 cruceros acorazados, 36.000 toneladas, entra en Wilhelmshaven y todo el mundo lo recibe como héroe, que es lo que era Otto Weddigen, un héroe, con el U-9. Tristemente, los héroes en la guerra, en la mar, duran bastante poco, sobre todo en submarinos. 6 meses más tarde, este muere en la mar, también, en medio de un ataque. Esta dotación del U-9, pues todos héroes con su cruz de hierro, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el resumen de todo esto? Pues que hundió 3 cruceros de 12.000 toneladas en menos de una hora y con tan solo 6 torpedos. Murieron 62 oficiales de la Royal Navy, 1.400 marinos y solo hubo 800 supervivientes. Churchill, que era en ese momento el ministro de Marina,
no se lo quería. Decía, ¿cómo un minúsculo submarino de menos de 500 toneladas y 25 hombres le había causado a la Royal Navy más bajas que tuvo Nelson en todas sus campañas? Aquí se demuestra la efectividad del submarino. Más tarde, Otto Wengen hundiría también el crucero Hawk, le dieron la Cruz de Hierro. Lo que pasa que mandando el U-29 moriría al ser embestido por el acorazado Dreadnought el 18 de marzo, 6 meses más tarde. En esa época, la gran ventaja era que los buques de guerra no tenían ninguna defensa contra los submarinos. La única defensa que había es cuando el submarino tenía que cargar baterías en superficie, yo de repente descubría un submarino, mandaba avante toda e iba a cortarlo en dos con la roda de mi proa. Y hubo muchos casos de este. Por ejemplo, este Otto Wengen murió cortado en dos por el Dreadnought. Otro caso importante fue el Lusitania. En esa época los Estados Unidos no estaban en guerra, pero seguía habiendo un tráfico de pasajeros entre Estados Unidos y el Reino Unido. El Lusitania, teóricamente, al ser un buque de pasajeros, era un barco que podía transitar, pero lo descubre el teniente navío Schwiger el 7 de mayo con el U-20 y lo hunde alegando que tenía información de inteligencia que ese barco llevaba material de guerra a bordo. Claro, se montó la de Dios es Cristo en Estados Unidos, pedían la gracia a todos y muy poco después, 5 meses después, se hunde el Arabic, un barco también de transporte. En esa época, esos 3 meses, se hundían 300.000 toneladas en el Mediterráneo, porque también fueron al Mediterráneo los submarinos. Y los aliados, su única arma de defensa era la proa, como he dicho, 52 arrastreros, que era un poco de coña, se ponían 2 pesqueros con una red, a ver si pescaba un submarino, o sea, un poco así de tarao. Y torpederos, que tenían mucha velocidad, a ver si podían ver un submarino en superficie y le tiraban un torpedo. Pero vamos, no tenían nada que hacer. Además, Alemania promulgó una zona de guerra que era todo lo que envolvía las islas británicas. Alemania se dio cuenta que tenía un ejército, pero no tenía marina suficiente para invadir el Reino Unido. Entonces, lo que pretendía era que se rindiera por hambre, por falta de provisiones, por falta de material, de todo, por falta de petróleo. Y promulgó. Claro, naturalmente, todo buque que entrase ahí, pues estaba muerto, a no ser que fuera alemán. Esta fue la nota que salió en la prensa, en el New York Times, que decía: Lusitania fue hundido por un submarino con posiblemente 1.200 muertos. Se hundió en 15 minutos. Aquí lo terrible es que cuando te mueres tan rápidamente, porque el Titanic tardó más tiempo, es que no hay posibilidad de que la gente suba en los botes salvavidas y además te tiras al agua y las aguas de allí duras 5 o 10 minutos como mucho. Aquí vemos el Lusitania de visión terrible. Los pescadores de la zona de la costa oeste de Irlanda fueron a rescatar gente y consiguieron rescatar a unos 700 y pico. Pero esto fue un gran aldabonazo en Estados Unidos porque a bordo iban 128 norteamericanos, casi todos ricachos. Estuvieron a punto de entrar en guerra, pero como el pueblo americano no quería entrar en guerra, pues se salvó esa vez. El Arabic, 3/4 de lo mismo, pero aquí solo había 2 norteamericanos. Hubo una época, en 1916, que fueron los meses felices. ¿Por qué eran los meses felices? Porque los submarinos alemanes se inflaban de hundir barcos y prácticamente no tenían oposición. Se limita la guerra sin restricciones a raíz de las protestas de los hundimientos de Lusitania y del Arabic. Entonces, el método correcto era el submarino salía a la superficie, paraba el barco, mandaba a un oficial en un bote a registrar la carga que llevaba. Si no, vale, que se baje toda la dotación en los botes y yo lo hundo. Claro, eso no era práctico en la guerra. Y así estuvieron una temporada. Tirpitz dimite. Dice: esto no es la guerra que yo he inventado para los submarinos que hemos construido. Hay más incidentes, se hunde un ferry británico, entre enero y marzo se hunden 200.000 toneladas, prácticamente iban a 100.000 toneladas mensuales, que no eran suficientes. En el Mediterráneo, 300.000. La flotilla de los U-30, que habían sido destacados al Mediterráneo, se aumenta en 10 más. ¿Por qué? Porque el Mediterráneo era un buen cazadero también de barcos mercantes. En otoño se descubre que para paralizar Gran Bretaña hace falta hundir 600.000 toneladas mensuales. Pero solamente se han hundido 1,4 millones de toneladas en todo el año. Aquí vemos el mar Adriático. El mar Adriático es muy cerrado, toda la costa que hoy es Croacia, entonces pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Había 2 bases principales: la base de Pola, hoy se llama Pula, y la base, ahí está la base que había en esa época, la marina austríaca. Era una marina muy potente, tenía acorazados, y todo el mundo han visto la familia Trapp. El capitán de corbeta von Trapp era marino de la marina austríaca y además fue un as de la fuerza submarina porque hundió bastantes barcos. Por eso, cuando empieza el régimen nazi,
lo llaman para que vaya a Berlín, él dice que no y se escapa a Nueva York con la familia. Esa historia verídica. La siguiente base es Cátaro, Kotor, que está más abajo en la costa, próxima a Serbia. Aquí vemos uno de los U-30 que está en Pola frente a un acorazado austríaco. Bien, ya en el año 17 ya la cosa va para abajo. Empieza a entrar, ¿por qué? Porque los aliados han aprendido a defenderse de los submarinos. Y además entran en guerra a los Estados Unidos, con lo cual aportan un montón de escolta, barcos de guerra y tal, y entonces el Kaiser ordena la guerra sin restricciones, pero ya era muy tarde. Es decir, yo ya veía un barco y lo podía hundir sin preguntarle nada, pero ya era tarde. La zona del tráfico, prohibida al tráfico, era el Mar del Norte, Mediterráneo Oriental y Azores. A España tuvo grandes pérdidas también, porque claro, ahí de noche todos los gatos son pardos. Entonces, barco que no iba perfectamente identificado, pues se le hundía y sufrieron 128 bajas de buques, perdiendo 200.000 toneladas. El tonelaje hundido en febrero de ese año fueron 500.000, otras 500.000 el mes siguiente y 800.000 en abril, con la pérdida de 8 U-Boat. Ahí hay un problema, claro, yo estoy hundiendo barcos, pero estoy perdiendo submarinos, que no puedo reponer con tanta rapidez. En otoño, pues dicen eso, que hacía falta 600.000 toneladas mensuales. En Pola y Cátaro llega a haber 30 submarinos. Aquí vemos en este gráfico, en el año 17, pues hundieron casi 2.500 buques mercantes, que ya está bien, de 396 el primer año a pues 8 veces más, 3 años más tarde. También los submarinos habían aprendido a hundir barcos. Y llegamos al final de la guerra. Los convoyes mercantes, que es un invento español de cuando íbamos o teníamos las colonias en América, y para que los piratas ingleses no se quedaran con las mercancías que venían de México y Sudamérica, pues los convoyes iban escoltados por galeones armados. Entonces, baja lógicamente su efectividad, prácticamente baja a la mitad. En esa época ya se ha inventado el hidrófono. El hidrófono es una especie de célula piezoeléctrica que me permite oír los ruidos debajo del agua. Además, los ingleses minan el Canal de la Mancha, con lo cual es muy difícil transitar por ahí, so pena de tocar una mina y hundirme. Se inventan los buques Q o buques trampa, que era la época que había que registrar los barcos mercantes. Un pacífico barco mercante se acerca a la lancha, el submarino está en superficie y de repente quitan las lonas y había cañones que hunden el submarino, buques trampa. Además, los astilleros aliados empiezan a construir más buques de los que hunden los submarinos alemanes. Se emplea ya con la manada de lobos, que sería muy efectiva en la Segunda Guerra Mundial, que era, en lugar de un barco mercante, un submarino atacar un convoy, lo atacan 10, con lo cual es muy difícil controlar a todos. El 21 de octubre, pues, se ordena el fin de las actividades de los U-Boat y el 11 de noviembre del 18 se acaba la Primera Guerra Mundial. El as de esta guerra era un teniente navío que, curiosamente, tenía un apellido francés, Lothar von Arnold de la Perrière. Su padre era hugonote y había huido de Francia a Alemania cuando se hizo la matanza de hugonotes, pero este era alemán 100%. Entonces, mandando el U-35 y el U-139, hundió casi 200 barcos él solito, con casi 500.000 de toneladas. Nunca se ha podido llegar a esta suma. El número 2, Postman, hundió casi 150 buques con casi 400.000 toneladas, que tampoco está nada mal. Hay que pensar que en esa época no es como ahora. El barco que se atascó en el canal de Suez era un barco de 300.000 toneladas. En esa época los barcos tenían 1.000, 3.000 toneladas, era lo que desplazaba un carguero normalmente. El número 3 hundió casi 150 buques y 300.000 toneladas. Las conclusiones de esta Primera Guerra Mundial, pues los submarinos alemanes consiguieron hundir 5.000 buques con 13 millones de toneladas, muy poquito inferior a la Segunda Guerra Mundial, donde veremos que eran 14 millones. Además, abriaron casi 150 buques de guerra y hundieron 100. De los 345 submarinos que tenía la Marina alemana, perdieron 224. Es decir, fue el cuerpo con más bajas humanas de toda la guerra, el 65%, con 6.000 submarinistas desaparecidos. El mayor buque hundido fue un gemelo Titanic, el Britannic, que desplazaba casi 50.000 toneladas. Y las mayores bajas se dieron en el Príncipe Humberto, con 1.926 muertos. ¿Cuál fue el error estratégico en la Primera Guerra Mundial? Pues la gente seguía empecinada en hacer castillos de acero, que eran los acorazados, que no servían para nada. De hecho, prácticamente no tuvieron ninguna influencia en la guerra, en lugar de gastar ese dinero y ese acero en hacer más submarinos. Curiosamente, los submarinos aliados no se comieron, como se dice en Cartagena, un torrao. Hubo un solo submarino, el B-11, que hundió el acorazado turco Mesudie. Los demás hacían sus pinitos, pero no llegaban a la eficacia de estos ases alemanes. Pasemos ahora a la Segunda Guerra Mundial, muy rápidamente, cuando andamos de tiempo. Bien,
La Segunda Guerra Mundial vemos aquí que es, por un lado están japoneses, italianos y alemanes, y por otro lado están los rusos, los ingleses, franceses y americanos. Tristemente, ¿quién dirigió esta guerra? Pues viendo esta diapositiva, un psicópata, que era Hitler, un alcohólico, que era Churchill, un enfermo, que era Roosevelt, y un dictador asesino, que era Stalin. Y se cargaron 50 millones de personas en todo el mundo. Y esto es lo que hay, es la tristeza de la clase política. Bien, en la Segunda Guerra Mundial había muchos más submarinos. El Reino Unido tenía 56 submarinos, construyeron 38 más, pero perdieron 73. Francia no construyó ninguno porque estaba invadida, pero tenía 77 submarinos al principio de la guerra. Rusia tenía 218, construyó 63 y perdió 102. Los Estados Unidos, que en el año 39, que él no entra en guerra, porque en guerra nada más que entra Europa, en el año 41, que cuando entra en guerra, tiene 18 más, es decir, empieza la guerra con 79 submarinos, pero construye 276 más y perdió 52. Curiosamente, yo estaba en la Escuela de Submarinos norteamericana y en la capilla de la base de New London tiene 52 bancos. En cada banco está puesto el nombre de un submarino hundido en la Segunda Guerra Mundial. Alemania, que tenía 57 submarinos, o sea, era de las que menos submarinos tenía, menos que Estados Unidos, menos que Rusia, menos que Francia, construyó 1.170, que es de pronto, y perdió 783 con sus dotaciones. Italia tenía 116, construyó 30, perdió 88, y Japón tenía 63, construyó 111 y perdió 131. Aquí hay otro error español similar al de Peral. Los alemanes, que eran muy listos, por el Tratado de Versalles no podían construir submarinos, podían totalmente prohibido por el Tratado de Versalles. Pero Alemania dijo, si yo voy a tener una guerra con Inglaterra que se veía venir, tengo que tener submarinos. Entonces, desperdigó a sus ingenieros navales por Holanda, España, o sea, por países afines, más o menos afines, para que hicieran submarinos y aprendieran la técnica. Y en España nos vinieron ingenieros navales alemanes a Cádiz, a los astilleros Echevarrita y Larrinaga, que como recordarán, es donde se construyó el Juan Sebastián Elcano. Y se hizo un magnífico submarino que se le puso la numeral E1. ¿Por qué? Porque España había construido la serie A. Bueno, construyó no, se compró Italia, los Laurenti, la serie A. Copiando el diseño de Isaac Peral, que se compró en Quincy, Massachusetts, a los estadounidenses, se hizo la serie B, que era flojilla. Eso ya estuvo en la Guerra Española. La serie C, que ya eran mejores, pero siempre basado en el diseño americano. Y luego decidieron hacer un diseño propio, la serie D, que resultó un desastre. Resultó un desastre porque, pues igual que ese 81, se tardó 20 años en construirla porque empezó en el año 30 y no se acabó hasta los años 50, porque estuvo la guerra civil por medio. Entonces, como esa era la serie D, a este le pusieron el E1. ¿Se lo ofreció la Armada Española? Yo no sé la comisión que pusieron ahí. Debían ser, pues no lo sé, sin dar a nadie, agricultores. Porque ya dijeron, no, este submarino no nos gusta. ¿No te gusta el submarino alemán? Pues estamos locos. Lo compraron los turcos, le pusieron el nombre Gir, y siempre ha habido ese nombre en la marina turca. Y resultó un submarino magnífico. Bueno, esto es lo que hay. Este es el escenario del Atlántico Norte, que ya vemos que en principio no entra en los Estados Unidos, pero sigue siendo pues con los mismos problemas para los alemanes que tenían la Primera Guerra Mundial. Tienen que salir de la zona verde hacia todo el azul, pasando por delante de los ingleses, siempre. Cuando se entra ya a los Estados Unidos, pues ya entra todo el mundo. Y todo lo que está en rojo, vemos el inmenso imperio colonial inglés que tenía, y lógicamente les aprovisionaban a la metrópoli. El objetivo de los submarinos era cortar ese tráfico de todo, de mercancías, personas, víveres, etcétera, etcétera, para que murieran de inanición. Aquí hay un personaje extraordinario, el gran almirante Carl Dennis, que este era capitán de navío al empezar la guerra y acabó la guerra de gran almirante, es decir, 4 galones, y además cuando Hitler se suicida lo nombra su sucesor. Este hombre no era nada nazi, era marino profesional. De hecho, en el juicio de Nuremberg, los americanos pues intentan cargárselo y sale en su defensa un almirante americano, el almirante Dönitz, que era el almirante del Pacífico, y dijo, un momento, si condenáis a Dönitz por sus submarinos, me tenéis que condenar a mí por los míos, porque yo he hecho en el Pacífico exactamente igual que ha hecho Dönitz en el Atlántico. Me metieron 10 años entonces, lo condenaron. Hubo una tristeza, cuando murió años más tarde, ya en libertad, la Marina alemana prohibió que los oficiales asistieran a su entierro, una cosa increíble. Curiosamente, en el ejército, von Gunderian y Rommel siguen siendo venerados. Dennis, venerado por los alemanes en su corazón, pero el gobierno dijo que no.
La Marina era, por supuesto, la menos nazi de todo. En los uniformes alemanes no se veía ningún distintivo. Lo único que había el águila de las Fuerzas Armadas que debajo tenía. Pero el resto eran uniformes como cualquier otra marina. Aquí también hubo etapas. Los inicios del año 39 al año 40, pues es cuando empieza la guerra y entonces lo primero que hace el teniente navío Lemp hunde un vapor, el Athenia. El teniente navío Schuchard hunde un portaaviones británico. Ahí queda eso, con el U-29. Pánico general entre los británicos. Entonces se llevan la flota a Scapa Flow. Scapa Flow es una bahía que está en las Islas Orcadas al norte de Escocia, es decir, lo más lejos posible de Alemania. Bueno, ahora veremos lo que hace Günther Prien en esa bahía. En esos meses se hunden 222 buques con 900.000 toneladas, que no eran suficientes. Hay luego una época feliz de los años junio del 40, marzo del 41, donde siguen repartiendo bofetadas con todos lados y además se construyen 20 submarinos mensuales. Se implementan de nuevo la manada de lobo, es decir, cuando los aliados meten sus convoyes, pues los atacan 8, 9, 10, 12 submarinos y hacían estragos entre los convoyes. Los británicos empiezan ya a aprender de qué va esto en abril del 41. Con los convoyes, los hidrófonos y el ASDIC. ASDIC quiere decir Anti-Submarine Investigation Committee. Era el antecesor del sonar. Y ya me permitía detectar con una cierta seguridad un submarino en inmersión. ¿Qué ocurre con Günther Prien y el Royal Oak? Bueno, Günther Prien era un oficial de la Reserva de la Marina Mercante, que había entrado en la Marina de Guerra, buen marino, excelente comandante, y veremos lo que le hace al Royal Oak, de 30.000 toneladas. Como he dicho, la flota británica se desplaza a Scapa Flow, que estaba donde Cristo dio las tres voces. Hay que antes, es una rada inmensa, que tiene un montón de millas. Y se estudia la forma de entrar en esta rada, porque en la Primera Guerra Mundial, cuando empiezan los submarinos, la flota británica emigra a Scapa Flow. Dijeron, ahí tenemos que meter un submarino y que haga un estrago. La inteligencia alemana lo que hace es que coge un oficial alemán, lo manda a Suiza, allí se hace relojero, está residiendo 4 o 5 años, el año 30, reside ahí 4, 5, 6 años, consigue la nacionalidad suiza y ya siendo suizo relojero se va al Reino Unido, monta una tienda en Londres de relojes y cuando lleva otros 3 o 4 años le dicen vete ya a las Islas Orcadas y monta una tiendecita en las Islas Orcadas. Entonces para todo el mundo es que simpático es este relojero francés y tal, suizo, y el tío se dedicaba a controlar los pasos que había, posibles pasos para meter un submarino por ahí. Y cuando tiene el informe se va a Londres y lo transmite. Entonces cogen a un teniente navío comandante un submarino. El submarino era el U-47, que era del tipo U-Boat 7. De este submarino, de este tipo, se construyeron 800 unidades. O sea, eran submarinos perfectos. Y concretamente el U-47, al mando del comandante Prien, hizo 12 patrullas, hundió 34 barcos, en fin, dañó 5 más, tenía 750 toneladas, podía llevar una carga de 16 torpedos, tenía 5 tubos lanzatorpedos, una popa y 4 a proa. Bien, este era el barco en cuestión. Había que meterlo por aquí. Y entonces Günther Prien, el día 14 de octubre, a las 12 de la noche, sin luna y sin marea, se cuela por aquí. Hay momentos en que se queda semivarado, porque claro, el submarino cala 4,6 metros y teóricamente aquí, por el Kirk Sound, no había paso posible, pero él aprovecha la pleamar para colarse. Se cuela dentro de la dársena, se mete aquí y ve, oh maldición, que se han ido todos los barcos de guerra. Solo quedaba un acorazado que estaba de guardia, el Royal Oak. Entonces va, se acerca tranquilamente y le lanza 4 torpedos. Nada más que era uno, lo avería, ve una gran explosión, entonces se da la vuelta, pero como ve que no se hunde, regresa y le larga una salva de 3 torpedos más. Y el acorazado salta por los aires, se hunde, 800 muertos. A continuación, coge y se escapa por la misma vía, tranquilamente. O sea, si eso no es valor, si eso no es técnica, si no se sabe hacer las cosas, que me lo cuente otro. Un caso único. A partir de ese momento, a Günther Prien se le conocía como el toro de Scapa Flow. Y en la torreta de su submarino, en la vela, lleva pintado un toro. Bien, a partir de ese momento entonces ya la guerra se hace más seria y entra el avión en danza, claro, porque los submarinos seguían teniendo que salir a la superficie para cargar baterías. Eso no había cambiado la cosa, hasta que aparece el snorkel un poco más tarde. Entonces, ellos tienen que tener en cuenta el radio de acción de los aviones, que es todo esto que se ve. Los aviones llegan hasta aquí. Entonces yo ponía el submarino en la zona rayada donde no llegaban los aviones.
y barco que pasaba, barco que la atizaba. Ahí estaban totalmente perdidos. Las etapas a partir del año 41 en que entra en guerra Estados Unidos, claro, Estados Unidos entra con todo su potencial, con un montón de barcos de guerra a superficie, etcétera, etcétera, y además entra Japón. Inicialmente, los Estados Unidos estaban muy preocupados con el tema de Japón, porque Japón, al dejarlo prácticamente sin flota con el ataque a Pearl Harbor, pues ellos quieren contrarrestar el tema japonés y les preocupa menos el tema alemán. Entonces, hay aquí una segunda época feliz entre enero del 42 y febrero del 43, que los submarinos alemanes se van a la costa de Estados Unidos y se inflan de hundir barcos norteamericanos, porque además las ciudades estaban encendidas, los barcos iban con su navegación, no había ningún sentimiento de guerra y se inflan. En 6 meses hunden 360 buques, con 700.000 toneladas mensuales. Recordemos que la Primera Guerra Mundial llegaban a 100.000 como mucho, aquí 700.000. Además, ya llegan a tener 300 submarinos operativos, que es un número, y hunden 222 buques el mes siguiente con 900.000 toneladas, es decir, van a un ritmo increíble. Pero los americanos, que no son tontos, inventan los grupos Hunter-Killer, que es los convoyes, una serie de destructores que podían dar 40 nudos con sus sones y tal, dispuestos a cargarse todo submarino que vea. ¿Qué pasa? Que con esas nuevas tácticas, del 13% de pérdidas que están sufriendo los submarinos se pasa al 30%. Y en mayo del 43 se pierden 43 submarinos. En el 44, 37. O sea, son pérdidas muy altas para solo 3 mercantes que unen ese mes. ¿Qué pasaba? Los aliados habían aprendido la guerra submarina. En estos 6 años, los 10 principales ases de la guerra submarina fueron Otto Kretschmer, que hunde 274.000 toneladas con 47 barcos. Nos acordemos del Arnaud de la Perrière. Este había hundido 500.000 toneladas y 200 barcos, aquí solo 47. Y el resto anda entre 34 de Gunther Prien hasta 47. Gunther Prien, que por cierto también muere en combate. Gunther Prien, cuando viene, le dice: usted quédese de instructor en la escuela submarina. Dijo: no, a mí me gusta estar en primera línea peleando. Y murió. Una de las armas que se inventa es el erizo. Inicialmente, en la Primera Guerra Mundial había cargas de profundidad, pero yo la carga la lanzo, es un punto y tiene que caer prácticamente encima del submarino, porque es un punto que tiene que colisionar contra el punto. El erizo se expande, es como una especie de rosa muy grande, con un radio de acción de 200 metros, y cualquiera de estas bombas que toque el casco, pues le hace un agujero y hunde el submarino. Los alemanes, para defenderse, sacaron una cosa muy buena, que era la máquina Enigma de cifra, que esta era una máquina infernal. Nadie conseguía descifrar nada de los alemanes, pero un submarino cayó en mano de los aliados. Lo coge el submarino, le han puesto las cargas de profundidad para que se hunda, no se hunde y consiguen salvar la máquina Enigma. Entonces habían reunido un grupo de descifradores y matemáticos excelentes, casi todos polacos, en Bletchley Park, en el sur del Reino Unido, y consigue romper la clave. ¿Qué pasaba? Yo, al tener la clave, sabía dónde estaban los submarinos, porque le daban cuadrículas, le daban donde tenía que estar, automáticamente mandaban mis destructores para allá. Los aliados hicieron bastante tontería. Los británicos, el submarino M2. Vamos a ver. El submarino M2 era una cosa brutal. Llevaba un hidroavión. ¿Qué mundo vivimos? O sea, este submarino, para hacer inmersión, tardaba 3/4 de hora. Tardaba 3/4 de hora, ¿y qué iba a hacer con el hidroavión? Que no iba a hacer nada. ¿Hacía un reconocimiento? Pues, hijo mío, como te vieron un submarino en superficie, te había hundido. Los franceses, la Grandeur, sacaron este submarino Surcouf, que tenía 2 cañones del mismo calibre que el crucero Canarias, 203,2. Este submarino, cuando los alemanes invaden Francia, se escapa a Inglaterra, los ingleses los tratan bastante mal, se va a Estados Unidos y cuando está en el Caribe lo aborda, sin querer, claro, un buque mercante de noche y lo hunde con toda la actuación. O sea, otro éxito. Y los japoneses, que eran buenos humanistas, pero también sacaron otro submarino, el I-400, también con su hangar, su avión y todo. Eran proyectos absurdos. Esto no servía para nada. Esta es la pantalla del ASDIC, que era el sonar primitivo, y funcionaba bastante bien. El submarino 7 Charlie, del que he dicho que se llegaron a construir 800, España llegó a tener uno en la Armada, que fue el U-573, que entró herido, entre comillas, por un avión inglés en Cartagena. Y entonces, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, porque estaba prohibido repararlo, pasadas 72 horas, entraba, se lo quedaba la Marina internado. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, se lo compra en Alemania, entonces se consiguen las piezas de repuesto y entró a formar parte como el G7. ¿Por qué G7? Porque, como iba por letras,
en España se pensó de forma optimista hacer una serie de submarinos como este. Iba a ser la serie G, G1 a G6, y este era el G7. Ni la industria estaba al nivel, ni los materiales estaban al nivel, ni teníamos los medios, porque estábamos recién salidos de la guerra civil. Entonces, este se quedó como único, el G7. Los mejores submarinos que hubo en la Segunda Guerra Mundial pues eran dos, el tipo 21 y el tipo Balao de los norteamericanos. El tipo 21 era un submarino ya eléctrico, tenía una batería increíble, tenía snorkel, lo cual ya no tenía que salir a la superficie para cargar, con lo cual no estaba expuesto a los ataques de los aviones, y además tenía muchísima autonomía. El problema es que estos salieron ya en 1945, cuando la guerra ya estaba todo vendido. El submarino norteamericano Balao era totalmente distinto al de los alemanes. ¿Por qué? Porque ellos tenían todo el circo del Pacífico, que era inmenso. Yo tenía que tener un submarino que fuera capaz de estar de 3 y hasta 6 meses en la mar, con 100 personas a bordo, que tuviera un gran número de torpedos, gran autonomía, que aguantase la mar, etcétera, etcétera. Y ese fue el tipo Balao. Aquí vemos un corte a través al tipo 21, aspecto muy moderno, nada que ver con los anteriores, ya tenía formas hidrodinámicas. Aquí vemos una flotilla en Bergen, Noruega, y el snorkel era realmente un invento holandés que cuando invadieron los alemanes Holanda se dieron cuenta que esta gente había inventado pues prácticamente lo del huevo Colón. Saca un tubo, me entra aire, otro tubo, salen los gases. Entonces, un sistema de estanqueidad y una válvula que cierre el mástil de admisión, de inducción, lo tengo hecho. Pero también empezaron a instalarlo muy tarde. Vemos que este era el teatro del Pacífico, que es que es inmenso. Es que de un lado a otro son 8.000 millas. 8.000 millas no lo recorre cualquier submarino. Entonces, aquí las heroicidades que se hacen, primero, la táctica norteamericana era hundir barcos mercantes japoneses. No le interesaba pelearse con los barcos de guerra, en absoluto. Y, por supuesto, meterse en la bahía de Tokio, allá al final de la guerra, para hacer la Pascua. Y estuvieron, bueno, pues hubo heroicidades, hubo de todo, pero no tanto como en el ámbito de los alemanes. Aquí vemos un submarino norteamericano de la clase Balao. Había tres clases, la clase Gato, la clase Balao y la clase Tench. Prácticamente todos eran evolucionados uno de otro. España compró 5 submarinos como este. El primero fue el S-31, muy parecido a este, y eran submarinos muy buenos. Vemos que la proa es contrario. Ahora los submarinos son así, tienen forma hidrodinámica, se tiene forma de proa de un barco. ¿Por qué? Porque el 90% del tiempo estaban navegando en superficie y podían dar 20 nudos para recorrer esas distancias. Si en inmersión dabas 4 nudos, te podían morir. O sea, no llegabas a Japón nunca. Entonces siempre navegaban en superficie. Estos son todos los submarinos que tuvieron los americanos en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, llegaron a tener 300 submarinos. Conclusiones de la Segunda Guerra Mundial. Pues 5.000 buques hundidos, 14 millones y medio de toneladas, 1 millón más que en la Primera Guerra Mundial, lo cual no es mucho. De ellos, 3.665 eran buques mercantes y luego los alemanes perdieron 1.170 submarinos, pero de los 1.170 perdieron 783, que fueron el 67%, y 55.000 hombres de las dotaciones. También un 67% de muertos. La Segunda Guerra Mundial se caracteriza, a diferencia con la primera, en que se dieron grandes avances en las armas submarinas, grandes submarinas. ¿Por qué? Porque había torpedos mucho más efectivos. Había, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial eran torpedos de vapor que dejaban estela. En la Segunda Guerra Mundial ya hay torpedos eléctricos. Además, aparece el sonar en forma de ASDIC, existe el radar también, y aparecen las tácticas aeronavales porque el avión empieza a utilizarse como arma de guerra, y la guerra electrónica que me permitía detectar cualquier transmisión de cualquier radar enemigo. El submarino tipo 21 entró muy tarde. Si hubiera entrado a lo mejor 4 o 5 años antes, hubiera sido otra cosa. Y de nuevo se comete el mismo error estratégico que en la Primera Guerra Mundial. Se dedican grandes recursos para acorazados en detrimento de los U-Boot. La conclusión de todo esto, y acabo la conferencia. La mayoría del submarino es el 22 de septiembre del 14, el hundimiento de los 3 cruceros. El submarino fue siempre la principal arma alemana en la mar, en las dos guerras. Estados Unidos realizó igual guerra al tráfico en el Pacífico, que lo hicieron los alemanes en el Atlántico. El arma submarina fue el arma que mayor pérdidas humanas tuvo en tanto por ciento, 60-70%. En la Primera Guerra Mundial el submarino no tenía enemigos, en la Segunda Guerra Mundial nace todo, todos son enemigos. El potencial de los astilleros es muy superior, puesto que se construyen 20 submarinos al mes, Alemania construye casi 1.200 submarinos, cosa que era imposible en la primera. Cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, los cucos de los aliados incautan todos los submarinos del tipo 21 y los copian. Estados Unidos moderniza a los tipo Balao, con lo que han aprendido del S-21,
el Reino Unido hace los Oberon, en Rusia hace la KC, en Francia hacen los Narval, es decir, copian todo de los alemanes. También aquí se demuestra la obsolescencia de todos los grandes buques, excepto el portaaviones. Y de luego Alemania en las dos guerras siempre empezó con un número de submarinos insuficiente. Y eso lo decía el almirante Raeder. Si yo hubiera tenido los submarinos que hubiera necesitado el primer día de guerra y no 57, otro gallo no se hubiera cantado. Pues encantado por su atención. Un amigo. Bien, señoras y señores, pues empezamos ahora un periodo de preguntas. Preguntas cortas, por favor. Se puede preguntar de todo, ¿eh? O sea que no hay restricción. ¿Alguien quiere preguntar algo? Venga. Ahí. Tipo 23 era un tipo costero. Y entró prácticamente en paralelo con el tipo 21, pero eran pequeñitos, es decir, eso eran para andar por casa. Entonces prácticamente no tenía efectividad en alta mar. Eran unos submarinos que no llegaban a las 700 toneladas. Pero había que tener submarinos costeros porque había que defender los puertos. Y su misión principal era defensa de las aguas costeras. El poder ofensivo era mínimo. También los japoneses hicieron cantidad de submarinos de bolsillos. Aquí en España se hicieron dos series, los Fokker y los Tiburón. El Fokker era muy pequeñito, era de 2, el Tiburón era de 6. Pues el tipo 23 era un poco mayor, pero no dejaba de ser un submarino costero. Más preguntas. Y por favor, la pregunta háganla delante del micro porque esto se está grabando y si no se hace delante del micro no sale. Primero, almirante, darte la enhorabuena porque ha sido una charla magnífica. Muchas gracias. Me queda la sensación de que los aliados apenas le prestaron atención al submarino después de escucharte. Realmente, Estados Unidos, su fuerza estaba en los portaaviones. Y además, como Estados Unidos, para salir a la mar, no tenía que pedirle permiso a nadie, pues realmente no le prestó tanta atención como le podía prestar Alemania. Sin embargo, tengo que dar un dato. Cuando se produce el ataque aéreo de los japoneses a Pearl Harbor, destruyen todos los barcos y les hunden todos los acorazados, los cruceros que había y tal. Y curiosamente no destruyen la base de submarinos. Al día siguiente, el primer barco de guerra que salió a la mar para hundir barcos japoneses fue un submarino. ¿Qué pasaba? Pues la gente los despreciaba, no sabía lo que eran y tal. Y la verdad es que hundieron bastante más barcos de guerra los submarinos en el Pacífico. Bueno, el que más barcos hundió fueron los ciclones, después los submarinos y después los buques de guerra. Pero realmente el Reino Unido tampoco tuvo necesidad. O sea, si contamos es que además, como Alemania se quedó prácticamente sin marina mercante, la misión principal del submarino era hundir los buques mercantes. Entonces, Alemania se traía todo por tierra, por eso invade Rusia. O sea, Hitler perdió la guerra por 3 motivos. Claro, cuando pones un cabo austríaco al frente de todos los ejércitos alemanes, pues no puede ser una cosa muy buena. Primer error, gravísimo. En Dunkerque, si te han invadido el ejército expedicionario inglés y lo tienes ahí en la bolsa, machácalo y lo dejó escapar. Esos 300.000 soldados que se escaparon, 4 años más tarde desembarcaron en Normandía. Primer error. Segundo error, si Hitler supiera quién era Napoleón, que tengo mis dudas, nunca hubiera invadido Rusia. Tenías un tratado de paz con ellos, Molotov-Ribbentrop, para cubrirte las espaldas. No invada Rusia. Él se creía que Rusia se podía conquistar en un cuarto de hora. Entonces ahí metió, pues prácticamente fue la muerte del ejército. Y por último, cuando los japoneses atacan a los Estados Unidos, que la Primera Guerra Mundial se gana porque entran los Estados Unidos, igual que la Segunda Guerra. Pues macho, si tienes que los japoneses te han atacado a los americanos, ya los americanos tienen para entretenerse con los japoneses. Hitler dedicó la guerra a Estados Unidos. Claro, 3 errores. Ahora, nadie se atrevía a llevarlo en contra. Entonces, pues estaba el pobre Raeder con su submarino, Dönitz con su submarino intentando ganar la guerra y por otro lado el otro intentando perderla por todos los medios. Hay que decir que Dönitz tenía 3 hijos, una chica y 2 chicos. Los 2 hijos fueron oficiales submarinistas y los 2 murieron en la mar.
Era durísimo. Llegó un momento en el que no había oficiales de marina suficiente para los submarinos y cogieron oficiales de ejército, porque estaba demostrado que el oficial de ejército ya tiene una formación militar, tiene una disciplina, tiene un orden, y bueno, decirle dónde está babor, estribor y esta es la proa, pues poco más, porque el resto lo hace el comandante. Y se encontraban sin gente, claro, es que fueron 50.000 muertos. ¿Quién más no le prestó? Bueno, Italia sí le prestaba atención. Hubo, curiosamente, cuando Mussolini, que también se le fue se creía que era un César, le declara la guerra a Francia y tal, pues se hace una parada naval en Nápoles con 100 submarinos italianos que no tenía Alemania, 100 submarinos que hacen inmersión a la vez. Y bueno, pues Alemania sí, Italia sí. Curiosamente, Italia hundió más buques, tuvo más victorias con los submarinos y los buceadores que con los grandes buques de guerra. Los grandes buques de guerra era un muerto, porque los grandes acorazados, el Bismarck de acuerdo, se hunde al Hood, pero toda la flota va y lo coge y lo hunde. La batalla del Río de la Plata, exactamente igual, tiene un éxito el acorazado de bolsillo alemán y se vienen todos los barcos detrás y se autohunde en el puerto de Montevideo. Es decir, no tenía ningún futuro. ¿Por qué? Porque el barco de superficie es un barco que se detecta y se hunde. El submarino no hay quien lo detecte. Y hoy día, lo puedo decir con conocimiento de causa, un submarino nuclear no hay quien lo detecte. Y el problema es que submarino nuclear, esto es aparte de la conferencia, hay de dos tipos. Submarino nuclear de ataque, que es un submarino normal, con torpedos y tal, misiles, pero misiles convencionales, pero lo que es nuclear es su propulsión. Y el submarino nuclear balístico es todo lo contrario. Un submarino nuclear balístico no es un submarino de combate, es un submarino que es una base móvil de misiles balísticos, porque claro, en caso de guerra, Rusia, Estados Unidos, que todo el mundo ahora habla de lo mismo, si yo tengo mis misiles, por ejemplo, Francia tenía sus misiles continentales en la llanura de Albión. Todo el mundo sabe dónde está. Entonces, si yo quiero cargarme a Francia, lo que hago es que en un primer ataque me cargo los misiles de Francia, pero si Francia tiene 4 submarinos balísticos, cada uno con el potencial equivalente a la destrucción de un territorio similar a Francia, ya me tiento los machos. Entonces, hoy día hemos llegado a un nivel que el submarino nuclear balístico es el arma determinante. Es decir, están limitados por el Tratado de Limitación de Armas Estratégicas. Estados Unidos tiene 14 y Rusia tiene otros 14. Francia e Inglaterra tienen 4 cada uno, pero es que uno solo de esos submarinos, que lleva 16 misiles, cada misil lleva 10 ojivas. Cada ojiva tiene 100 kilotones. Aquí quiero recordar que la destrucción de Hiroshima y Nagasaki fue de solamente 10 y 16. Es decir, tengo un potencial de 1.600 kilotones para destruir 160 ciudades como Kawasaki o Hiroshima, es decir, toda España con un solo submarino. Esto es lo que hay. Entonces, para mí, es un elemento disuasorio muy importante. Estos días se está hablando mucho de que si Israel ataca, no ataca, etcétera. Israel tiene, tengo que decirlo porque me da esta vergüenza. Ahora mismo, los que menos submarinos tienen de todo el Mediterráneo somos nosotros. Tenemos un submarino. Israel tiene 6 submarinos alemanes magníficos, que yo los he visitado, y esos submarinos son susceptibles de llevar armamento nuclear, porque el lío de los torpedos, de ser nuclear, ser convencional, es la cabeza de combate, nada más. Yo dudo muy mucho de que Irán vaya a meterse otra vez con Israel. También dudo muy mucho de que Israel se vaya a meter en conflicto con Irán, sobre todo en conflicto nuclear, porque Israel no puede mantener 2 guerras a la vez. Pero siempre es una disuasión tener submarinos. Argelia tiene 6 submarinos. Turquía tiene 14 submarinos. Grecia tiene 12 submarinos. Italia tiene 8 submarinos. Francia tiene 10 submarinos, los 10 nucleares. ¿Dónde estamos nosotros? Cuando yo era comandante de los futuros submarinos tenía 8 submarinos. Además, siempre digo lo mismo. En febrero del año 2000 tuve 7 submarinos en la mar y el octavo en puerto por si fallaba alguno de los 7, que no falló ninguno. ¿Cómo hemos llegado a tener un solo submarino? Se llama desidia. Más preguntas. Carlos. Almirante, muchas gracias por su brillante e instructiva conferencia. El último submarino alemán, el tipo 21, que entra en la guerra cuando estaba ya prácticamente en fase final, Sí. utilizaba un combustible que no era convencional, no era el de los submarinos
anteriores de todos los tipos. ¿O no es así? ¿No utilizaba algo como un combustible compuesto a base de hidrógeno? No, me estás hablando del combustible Walter, Walter, sí. que era utilizar peróxido de hidrógeno. Y ese fue un poco la madre del submarino actual alemán, el tipo 212-214, que utiliza células de combustible. Cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, los ingleses, todo cucos, se quedan con el proyecto del submarino Walter. Entonces hacen dos submarinos, el Explorer y el Excalibur. Al Explorer, al poco tiempo le llaman el Exploter, porque todos los experimentos que hacían le explotaba el submarino siempre. Y lo dejaron porque fueron incapaces de continuar con la tecnología alemana. Entonces, como ya había salido el Nautilus como el primer submarino nuclear, ya dijeron, nos pasamos a la energía nuclear. Pero efectivamente, el submarino alemán, el profesor Walter, era una cosa increíble. Podía dar casi 40 nudos en inmersión. Además, tenía formas hidrodinámicas. Los alemanes eran la repera. De hecho, una de las cosas que hacen los americanos es cuando invaden Alemania, intentan coger el mayor número de científicos. Werner von Braun fue el padre de todos los misiles. Lo cogen, el tío se arrepiente de haber estado bajo la bota de Hitler y lo meten a trabajar. Y así fue todo, fue todo. Es decir, la tecnología alemana estaba años por delante de la tecnología de los aliados. La tristeza es porque esa tecnología la utilizas para entrar en guerra con los demás, utilízalo en cosas positivas. Es más, la tecnología alemana, uno de los submarinos del tipo 21 lo hunden ellos, lo cierran, porque cuando firman la rendición, la paz y tal, no les dejan tener submarinos otra vez. Y entonces este lo hunden en una bahía y lo tienen cerrado. Y cuando por fin ya le dan permiso para hacer submarinos, lo sacan, lo reflotan y vuelven a coger todos los avances que tenía. Y entonces empiezan con submarinos pequeñitos, del tipo U-204, U-206, U-209, U-212, U-214. Ahora mismo, Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, y desde que le dejan construir submarinos, ya no tiene problemas, ha exportado 70 submarinos. Ninguna otra nación ha exportado tantos. ¿Qué hizo Estados Unidos? Estados Unidos, como tenía un surplus de casi 200 submarinos convencionales, Estados Unidos ya no tiene submarinos convencionales, son todos nucleares. Además, allí cuando dicen, vamos a hacer un submarino convencional, no, que es un ataúd para nuestros submarinistas, no, nada más que tienen submarinos nucleares. Pues repartieron entre todos sus amiguetes cantidad de submarinos. A nosotros nos tocaron el S-31, que era un Fleet Snorkel, era de los que no estaban modernizados, y luego 4 modernizados. Yo serví a bordo del S-35, que además me tocó traerlo de América, de New London hasta Cartagena, y luego el S-34. Eran barcos magníficos, y eran barcos que habían estado en la Segunda Guerra Mundial, tenían más de 30 años, pero yo me acuerdo, por ejemplo, un detalle. El barco atracaba en la fosa, un aire acondicionamiento que te pelabas de frío. Los submarinos franceses que construimos aquí no podían arrancar el aire acondicionado en la fosa porque saltaba, se quemaba el aire acondicionado. Yo me ponía el periscopio de un submarino norteamericano y aquello era una maravilla, se veía perfectamente. Un detalle, tenía un retículo rojo en medio. Claro, yo cuando quiero puntear un barco de noche, el retículo no lo veo, ese es iluminado rojo. Cuando me tocó puntear con un periscopio de un submarino francés, me dio la sensación que yo había pasado de un Cadillac a un Citroën 2 caballos. Lo que pasa es que los franceses han aprendido. Luego, después del Damné, que era un barco que tenía su ventaja, era un barco pequeñito, yo mandé el Masopa, y era un barco que, por ejemplo, una táctica muy corriente que se puede hacer con sus submarinos es posarte en el fondo. Yo veo una fuerza naval que se me echa encima y me pueden detectar, pero yo me voy al fondo con una piedra, me quedo ahí y no me detecta ni blas. Los submarinos grandes no pueden hacer eso porque corren el riesgo de partirse. Tenía 2 hélices, que es un gran detalle. Cuando sale la serie siguiente, el submarino de la serie 70, mi submarino salía de la fosa y podía salir dando atrás del puerto de Cartagena sin ningún problema. Los submarinos de la serie 70 daban atrás y la popa y la proa caía donde Dios le dio a entender. Y tenían cosas. El 70 tenía el doble batería que los 60, pero prácticamente el sistema de combate era exactamente el mismo. Luego ya se hicieron los submarinos tipo Scorpion, pero siempre bajo vigilancia francesa. Un gran error peleando con los franceses, porque ahora mismo los franceses construyen un submarino nuclear, la clase Siegfried, magnífico. Yo he navegado en submarinos nucleares franceses también, y este es la repera. Y lo que a mí me fastidia es que cuesta muy poquito más que un submarino de la serie 80. No hay color, no hay color. Pero bueno, esto es lo que hay. ¿Alguna pregunta más? Allí atrás.
Enhorabuena por la conferencia. Muchas gracias. En la Primera Guerra Mundial los alemanes intentaron entrar en Scapa-Flow también, ¿verdad? Pero no lo consiguieron. Sí, efectivamente. Hubo 3 intentos y los 3 acabaron mal. Uno de ellos, el barco se clavó en tierra, otro fue descubierto por un patrullero inglés y lo hundió, y el tercero no llegó a ningún sitio. Pero también hubo intentos. Por esos interés, previendo que iba a haber otro conflicto, dijeron, tenemos que entrar aquí. Luego Churchill solucionó el problema, porque por donde había pasado el U-47 mandó construir una carretera y se acabó el problema. Churchill, de paso, cesó al almirante que mandaba a las Islas Orcadas. Eso está colado, tío. Pero aquello fue un mazazo increíble. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, Scapa-Flow tiene otra vez su protagonismo, porque toda la flota de superficie alemana, que está prácticamente incólume, prácticamente, quitando el Bismarck y un par más, la llevan todos a Scapa-Flow y la tienen allí en conserva. Entonces les quitan las dotaciones, dejan muy poquita gente, y cuando llevan un año, el almirante que estaba alemán de todos ellos dijo, hundir los barcos, y se hundieron todos los barcos. Y les quedaron un problema a los británicos porque tuvieron que ir sacándolos uno a uno y poco a poco, pero fue una tomadura de pelo, porque ya dice, ¿qué hacemos aquí? Y los hundieron. El sacrificio. La flota francesa hizo algo parecido en Tolón, cuando se hace el Tratado de Vichy y se compromete Petén a que no va a utilizar ningún arma contra los alemanes. Ahí hay un drama primero, el drama de Mess el-Kebir, donde parte de la flota francesa estaba en el norte. Mess el-Kebir es un puerto argelino, había ahí 3 acorazados, cruceros y tal. Se presenta la fuerza K, que estaba en Gibraltar. O sea, ustedes se pasan y tal, no sé qué, o los hundimos. Y el almirante francés, mire usted, yo no voy a rendir ante usted ni de coña. Hemos dicho que no vamos a combatir y no combatiremos. No, no, boom, abrió un fuego y hundieron los barcos, mataron a 2000 marinos franceses que habían sido aliados suyos hace 10 minutos. Los ingleses son así. Bien, pues Somerville. Exactamente, por orden de Churchill directa. Y la flota francesa, por el contrario, cuando los alemanes rompen el pacto de Vichy e invaden el resto de Francia, llegan hasta Tolón. Y entonces el almirante francés da la orden de hundir todos los barcos en puerto, para que digan, hemos cumplido nuestra palabra de no combatir contra el ataque. O sea que hay hechos muy curiosos en la Segunda Guerra Mundial. Más cosas. ¿Más preguntas? Muchísimas gracias. Bueno, pues señores y señores, muchas gracias.